¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje al pasado, a un año que muchos preferirían olvidar. Hoy nos vamos de viaje al pasado, específicamente a la década de los 80, una época que muchos recuerdan con nostalgia por su música, moda y cultura, pero no a la época dorada de los sintetizadores y los pantalones acampanados, no, aunque esos elementos definieron la década. 1980 fue un año que también trajo consigo mucha oscuridad. Este año estuvo marcado por eventos trágicos que sacudieron al mundo entero. Desde desastres naturales hasta conflictos políticos, 1980 fue un año que dejó una huella imborrable. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a revivir desde erupciones volcánicas devastadoras que destruyeron comunidades enteras, hasta accidentes aéreos sin resolver, que dejaron a familias enteras en duelo y a investigadores buscando respuestas. Pasando por terremotos que arrasaron ciudades enteras, dejando a miles de personas sin hogar y cambiando el paisaje de varias regiones para siempre. ¿Listos para adentrarse en la cara más amarga de la historia? Pues abróchense el cinturón, porque despegamos. Este viaje no será fácil, pero es necesario para entender cómo estos eventos moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Este viaje nos llevará por diferentes rincones del planeta, desde Estados Unidos hasta Argelia, explorando cómo cada región fue afectada de manera única por los eventos de 1980. Pasando por Irán, donde las tensiones políticas alcanzaron su punto máximo, Ucrania, que enfrentó sus propios desafíos, Etiopía, que sufrió una catástrofe humanitaria de proporciones épicas, y muchos más lugares que sintieron el impacto de este año tumultuoso. A lo largo del video no solo vamos a recordar estos eventos, sino que también vamos a analizar sus causas, sus consecuencias y cómo impactaron en la vida de millones de personas. Veremos cómo estos desastres naturales y conflictos políticos no solo afectaron a las personas en el momento, sino que también dejaron un legado duradero que aún se siente hoy en día. Así que, acompáñenme en este viaje a través del tiempo y el espacio, mientras desentrañamos los eventos que hicieron de 1980 un año para olvidar. Nuestra primera parada nos lleva al estado de Washington, en Estados Unidos. Ahí se encuentra el majestuoso Monte Santa Elena, un volcán que llevaba 57 años dormido, aparentemente inofensivo y en calma. Este gigante de la naturaleza, con su cumbre nevada y su imponente presencia, era un lugar de belleza y tranquilidad, atrayendo a turistas y científicos por igual. Pero el 18 de mayo de 1980, la bestia despertó de su letargo. La calma que había reinado durante décadas se rompió de manera abrupta y violenta. Eran las 8:32 de la mañana cuando un terremoto de magnitud 5.1 sacudió la montaña, provocando que su lado norte se desmoronara en una avalancha de rocas y hielo. Este colapso fue solo el preludio de lo que estaba por venir, una señal de que algo mucho más grande y devastador estaba en marcha. Lo que pasó después fue aún más aterrador, una erupción explosiva que lanzó una columna de ceniza y gas a más de 24 kilómetros de altura. La nube de ceniza se extendió rápidamente, oscureciendo el cielo y cubriendo vastas áreas con una capa gris y sofocante. La explosión fue la más grande en la historia de Estados Unidos continental, equivalente a la energía de 500 bombas atómicas como la de Hiroshima. La fuerza de la explosión fue tan inmensa que se sintió a cientos de kilómetros de distancia y el sonido resonó como un trueno interminable. La fuerza de la erupción arrasó con todo en un radio de 600 kilómetros cuadrados, dejando un paisaje lunar a su paso. Árboles fueron arrancados de raíz, ríos fueron bloqueados por escombros, y la vida silvestre fue aniquilada en un instante. La devastación fue total y absoluta. 57 personas perdieron la vida en la tragedia, incluyendo vulcanólogos, fotógrafos y residentes de la zona que no pudieron escapar a tiempo. Las historias de aquellos que perecieron son un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan quienes viven cerca de estos gigantes dormidos. La erupción del Monte Santa Elena nos recuerda la fuerza imparable de la naturaleza y lo vulnerables que somos ante ella. Este evento catastrófico subraya la importancia de la vigilancia y la preparación ante desastres naturales, y nos enseña a respetar y temer el poder de la tierra.
Dejamos atrás Estados Unidos y nos vamos al norte de África, específicamente a Argelia. El 10 de octubre de 1980, la ciudad de Argel, la capital del país, se convirtió en el epicentro de una tragedia. A las 7:25 de la tarde, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la ciudad con una violencia impresionante. Edificios enteros se derrumbaron como castillos de naipes, atrapando a miles de personas bajo los escombros. El pánico se apoderó de las calles, mientras los sobrevivientes buscaban desesperadamente a sus seres queridos entre la destrucción. La cifra de víctimas fue escalofriante. Más de 2.600 muertos, 10.000 heridos y miles de personas sin hogar. El terremoto de Argel fue un duro recordatorio de la fuerza impredecible de la naturaleza y la importancia de estar preparados para este tipo de desastres. Chavos, la guerra Irán-Irak. 8 años. ¡8! ¿Se imaginan estar 8 años seguidos a golpes con su vecino? Pues esto fue peor, mucho peor. Todo comenzó en 1980, Irak, con Saddam Hussein al mando, decide que es buena idea invadir Irán. ¿La razón? Una mezcla explosiva de petróleo, religión y ganas de pleito. Y claro, la cosa se les salió de control. Una guerra que duró 8 años. Imagínense la cantidad de familias destrozadas, de vidas cegadas, de futuro que se fue al caño. Entre 500.000 y 1 millón de muertos, según dicen. Y no hablemos de los heridos, de los que tuvieron que dejar sus hogares, de la destrucción de 2 países que quedaron marcados para siempre. Una auténtica locura. Chernobyl, chavos, una palabra que todavía nos pone la piel de gallina. 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernobyl en Ucrania decide que es buen momento para tener un pequeño fallo técnico. Bueno, pequeño. Una explosión que voló el techo del reactor número 4 y liberó una cantidad brutal de radiación. Imagínense la escena, apocalíptica total. 31 personas murieron en las primeras semanas, pero la cosa no se quedó ahí. Miles de personas sufrieron los efectos de la radiación. Cáncer, malformaciones, enfermedades. Un infierno en la Tierra. Y lo peor es que los efectos de Chernóbil todavía se sienten hoy en día. La zona de exclusión sigue ahí, un recordatorio de la terrible amenaza que supone jugar con fuego nuclear. «8 de diciembre de 1980, una fecha que quedó grabada a fuego. John Lennon, ex-Beatle, icono de la paz, leyenda de la música, es asesinado a tiros en Nueva York. Imagínense el shock, la incredulidad. Un tipo que predicaba el amor y la paz, asesinado a sangre fría por un fan desequilibrado. El mundo entero lloraba la pérdida de un genio. Mark David Chapman, el asesino, todavía sigue en la cárcel. Un acto sin sentido que nos recuerda lo frágil que puede ser la vida, incluso para las personas más famosas e influyentes. La música de Lennon sigue viva, pero su muerte dejó un vacío enorme en el mundo. Un recordatorio de que la violencia nunca es la respuesta y de que la paz es un camino que debemos recorrer juntos. Bueno, familia, después de la tragedia del asesinato de Lennon, viajamos al continente africano, a un país que en ese momento estaba sufriendo una crisis humanitaria brutal. Etiopía, en 1980, se vio azotada por una hambruna devastadora. Imagínense la situación, cientos de miles de personas, muchísimos niños, muriendo de hambre. Las imágenes que llegaron de allí eran desgarradoras, gente esquelética, completamente debilitada, luchando por sobrevivir. ¿Y cuáles fueron las causas? Pues una combinación letal, una sequía implacable que arrasó con las cosechas, una guerra civil que no hacía más que agravar la situación, y bueno, también hay que decirlo, una gestión desastrosa por parte del gobierno de la época. La comunidad internacional, como suele pasar en estos casos, reaccionó tarde y mal. Las ayudas llegaron con cuentagotas y la tragedia se cobró la vida de muchísima gente inocente. Una página negra en la historia de la humanidad sin duda. Cambiamos de escenario, pero la tragedia nos persigue. Esta vez nos vamos a Guatemala, un país que, por desgracia, sabe mucho de desastres naturales.
El 4 de febrero de 1980, un terremoto potentísimo, de 7,5 grados en la escala de Richter, sacudió el país. Imagínense la escena, edificios enteros reducidos a escombros en cuestión de segundos, gente atrapada bajo los edificios derrumbados, el pánico absoluto. El epicentro se situó a una profundidad considerable, lo que amplificó el poder destructivo del temblor. El número de víctimas fue escalofriante. Más de 23.000 personas perdieron la vida, y las cifras podrían haber sido aún peores si tenemos en cuenta que muchas zonas quedaron completamente aisladas por los destrozos. La reconstrucción fue lenta y complicada, como se pueden imaginar. Un recordatorio brutal de la fuerza de la naturaleza y de lo vulnerables que somos ante ella. Y del horror de un terremoto al horror del ser humano. La naturaleza puede ser implacable, pero a veces el verdadero terror proviene de las acciones de las personas. En este capítulo nos vamos a Sudáfrica, un país que en 1980 seguía bajo el yugo del apartheid, un sistema de segregación racial que consideraba a la población negra como ciudadanos de segunda clase. Este sistema, instaurado por la minoría blanca, buscaba mantener el control y la supremacía sobre la mayoría negra, creando una sociedad profundamente dividida y desigual. Durante ese año, la violencia y la represión por parte del régimen se intensificaron. Las fuerzas de seguridad, respaldadas por el gobierno, no dudaban en usar la fuerza bruta para sofocar cualquier intento de resistencia. Las calles de Sudáfrica se convirtieron en campos de batalla, donde la vida de los ciudadanos negros estaba constantemente en peligro. Las protestas contra el apartheid, lideradas por valientes activistas como Nelson Mandela, eran respondidas con una brutalidad policial extrema. Estos activistas, a pesar de enfrentar un peligro constante, continuaban luchando por la libertad y la igualdad, inspirando a millones con su coraje y determinación. Cientos de personas, en su mayoría de raza negra, fueron asesinadas a manos de la policía y las fuerzas de seguridad. Las historias de estas víctimas son un testimonio del sufrimiento y la injusticia que prevalecían en ese tiempo. Familias enteras fueron destrozadas y comunidades enteras vivieron bajo un constante estado de terror. Las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos extrajudiciales eran prácticas habituales del régimen. Cualquier persona sospechosa de oponerse al apartheid podía ser arrestada sin previo aviso, y muchas veces estas detenciones terminaban en torturas o incluso en la muerte. La justicia era una ilusión para la mayoría de la población negra. El mundo, poco a poco, empezaba a abrir los ojos ante las atrocidades que se cometían en Sudáfrica. Las noticias de la brutalidad del régimen comenzaron a difundirse, y la comunidad internacional no pudo permanecer indiferente. Las manifestaciones y protestas en todo el mundo exigían el fin del apartheid y la liberación de los presos políticos. Se intensificaron las sanciones internacionales contra el régimen racista, pero aún faltaba mucho para que la pesadilla del apartheid llegara a su fin. Las sanciones económicas y políticas pusieron presión sobre el gobierno sudafricano, pero el camino hacia la libertad y la igualdad sería largo y arduo. La lucha por la justicia continuaría, impulsada por la esperanza y la resistencia de aquellos que soñaban con un futuro mejor. El 27 de junio de 1980, un vuelo rutinario de Aerolíneas Itavia se convirtió en una tragedia. Imaginen 81 personas a bordo, familias enteras volando sobre el mar Tirreno, cuando de repente, ¡boom!, el avión desaparece del radar. Lo que parecía un accidente aéreo normal se transformó en un misterio sin resolver. Las investigaciones apuntaban en todas direcciones. ¿Fallo técnico? ¿Error humano? Incluso se habló de misiles y conspiraciones. La verdad es que, a día de hoy, la causa del accidente sigue siendo un enigma. Las familias de las víctimas aún buscan respuestas, atrapadas en un limbo de incertidumbre. Un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser más oscura y confusa que cualquier ficción. Imagínense despertarse en mitad de la noche, con la garganta irritada, los ojos llorosos, sin saber que están respirando un gas mortal. Eso fue lo que vivieron miles de personas en Bhopal, India,
El 3 de diciembre de 1980, una fuga de gas tóxico en una planta de pesticidas de Union Carbide liberó una nube letal sobre la ciudad. La gente corría por las calles, luchando por respirar, buscando ayuda que no llegaba. Miles murieron esa noche, asfixiados por el gas, y como si fuera un castigo divino, el horror no terminó ahí. En los años siguientes, miles más sufrieron enfermedades crónicas, cáncer y malformaciones congénitas. El desastre de Bhopal es una cicatriz imborrable en la historia, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de las terribles consecuencias de la negligencia humana. Y así, llegamos al final de este viaje por algunos de los eventos más trágicos de 1980. Hemos visto erupciones volcánicas, terremotos devastadores, guerras sin sentido, accidentes aéreos inexplicables y desastres industriales que marcaron a generaciones. Es fácil sentirse abrumado por tanta tragedia, pero es importante recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad encuentra la fuerza para seguir adelante. La resiliencia, la solidaridad y la búsqueda de la verdad son las luces que nos guían hacia un futuro mejor. Espero que este recorrido por la historia nos ayude a reflexionar sobre nuestro presente y a construir un futuro donde la tragedia no sea la protagonista.